canal Innova 343 a vuestro programa Reflexiones Educativas. Esta semana me llamaron de República Dominicana para hacerme una entrevista para el canal 6, el canal del Sol. El motivo de la entrevista era que querían conocer cuáles son las condiciones de trabajo de los profesores en España, nuestras condiciones laborales, qué es lo que nos encontramos en las aulas, cómo funcionan. Y querían hablar también de lo que era la movilidad que tenemos aquí en nuestro país. A la hora de plantearme el programa de esta semana, pensé, ¿realmente la gente de España sabe cuáles son las condiciones laborales de los profesores? Porque todo el mundo se permite opinar de nosotros. De que si tenemos muchas vacaciones, que si trabajamos poco. ¿Realmente saben lo que hacemos? ¿Realmente se conoce lo que son las movilidades y todo lo que hacemos por los estudiantes y los planes que estamos trabajando? Bueno, si me han hecho la entrevista para Televisión Dominicana y lo he explicado para allá, yo creo que también debemos exponerlo aquí para que lo conozcáis todos. En el programa dije una frase que creo que es clave y fundamental. La educación no entiende ni debe tener fronteras. Vivimos en un mundo globalizado donde las fronteras las crean los políticos y lo único que nos traen son discusiones, peleas, guerras, y la educación tiene que ir más allá. Porque la educación es un arma de construcción masiva y de eso se trata. Doy las gracias a Julio Batista, el presentador de Hablan los Educadores, por su cariño y os reproduzco ahora los fragmentos más interesantes de la entrevista en nuestro programa de hoy. Espero que os guste, suscribiros al canal, darle un like, compartir este vídeo para que la gente sepa realmente las condiciones de trabajo de los profesores en España. Y en el día de hoy, en la noche de hoy, vamos a conversar con un apasionado del sistema educativo, de la educación española y del mundo, porque este es un maestro del mundo que dedica, yo digo, no 24 horas al día, sino que el día les rinde tanto, que es más de 24 horas que dedica. Otras veces ha estado con nosotros y en la noche de hoy vuelve a compartir su experiencia, maestro del nivel preuniversitario, maestro universitario, escritor de libros de texto. Ahí está, un hombre apasionado de la educación de su país y del mundo, y también un colaborador de la educación en la República Dominicana. Nos referimos al maestro Juan Enciso Pizarro. Maestro, buenas noches y gracias nuevamente por compartir con nosotros. Buenas noches, don Julio. Ya sabe que es un placer, ¿eh? Siempre estoy a su disposición cada vez que necesiten cualquier colaboración o compartir lo que nos apasiona, ¿no? Tanto a usted como a mí y a todos los que nos ven, este mundo apasionante de la enseñanza, pues aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Saludo a todos los profesores dominicanos y nada, un placer. Aquí en España son ahora las 12:04 de la noche, un poquito tarde, pero aquí estamos, al pie del cañón. A nosotros nos gustaría primero, de introducción, como conocer un poco cómo es la educación española. Díganos, por ejemplo, un maestro español, ¿cuántas horas de clase trabaja en la semana? Jornada laboral. Nuestra jornada laboral. 30 horas como máximo de clase, no, en la escuela. 30 horas. Esas 30 horas, le llamamos 30 horas, pero no lectivas, son 30 horas de trabajo en la escuela. De las cuales, en función de la tipología de escuela, si eres de escuela pública, dedicas menos horas. Si eres de escuelas privadas, más horas delante de los alumnos. Delante de los alumnos estamos entre 18 y 24 horas. Delante de los alumnos. De las horas restantes hasta las 30 son horas que tenemos que estar en las escuelas. ¿Para qué? Para acabar la planificación diaria, para corregir, para poner notas y para formarnos, para hacer talleres de formación, que son obligatorios también.
Luego, la jornada laboral nuestra en España es de 30 horas a la semana. Segundo aspecto, la ratio. ¿Qué es la ratio? ¿Cuántos alumnos tenemos en el aula? Es una de las cosas también que es una comparativa, ¿no? Aquí en España depende del nivel educativo. En educación inicial, aquí le llamamos educación infantil, preprimario, allí, y educación primaria, la ratio es 25 alumnos por aula. No podemos tener más de 25 alumnos por aula. En educación secundaria, aquí secundaria va de las 12 a 16 años, tenemos ratio de 30 alumnos por aula. No podemos tener más de 30 alumnos por aula. Y bachillerato, 16, 18 años, tenemos una ratio de 35 alumnos. No podemos pasarnos de los 35 alumnos. Excepcionalmente, porque tengas el grupo lleno y porque haya un alumno que haya cambiado de domicilio o tal, o tengas que escolarizar a algún alumno durante un año escolar, excepcionalmente nos dejan lo que llamamos aumento de ratio. Y el aumento de ratio se da en un 10% del alumnado, que como mucho sería, a las cifras que os he comentado, subir 2 o 3 alumnos. ¿Vale? Tercer aspecto, el aspecto económico, ¿no? Porque son las tres cosas. ¿Cuántas horas trabajamos? ¿Cuántos alumnos tenemos? ¿Y cuánto ganamos? Mirad, en el aspecto económico es muy relativo. ¿Por qué? Porque mirar un sueldo de forma absoluta no nos da mucha información. Si yo me comparo con un profesor del norte de Europa, yo gano casi la mitad de lo que gana él. Pero el nivel adquisitivo para vivir en el norte de Europa es mucho más elevado que para vivir en España. Por eso, cuando tú miras un sueldo de forma absoluta, con este importe, es un poco relativo porque habría que analizar otros factores, como lo que es el IPC de ese país, lo que llamamos vulgarmente el precio de lo que es la cesta de la compra, ¿no? Y el precio de la vivienda, para saber un poco el nivel adquisitivo, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí un profesor novel recién entrado en el sistema educativo, el sueldo mínimo que tiene es aproximadamente de unos 1.600 euros al mes, ¿de acuerdo? Pero estoy hablando de profesor novel, recién ingresado en el sistema educativo. A medida que el profesor va progresando, pues va cobrando antigüedad, cada 3 años cobramos lo que llamamos un trienio de antigüedad, y cada 6 años, pues aquí se valora mucho lo que es tu carrera docente, y si te formas, si haces cursos de formación, y si tienes cargos directivos o de responsabilidad en la escuela, a los 6 años tienes derecho a pedir un suplemento en tu sueldo, ¿de acuerdo? Y puedes llegar, pues los sueldos más elevados pues pueden estar en torno, que no llega, ¿no? Pero 2.500, 2.600 euros podría llegar a ser, ¿no? Pero está en ese abanico entre 1.500 y 1.600. Estas serían las condiciones, don Julio, en plan bruto, de un profesor español. ¿Cómo Sí. es un aula en España? O sea, usted llega a su aula. ¿Qué usted encuentra en esa aula? ¿Cuáles Vale. materiales didácticos que le sirvan de soporte a usted poder explicar una clase con calidad? ¿Qué usted encuentra en un aula de una escuela española? Vale. Si quiero otro día hacemos el programa y lo hacemos desde una escuela y llevo la cámara y lo ven, para que lo vean en directo en la escuela. Mire, nosotros desde hace unos años creamos un proyecto que, bueno, hubo un presidente del gobierno de España que dijo, vamos a crear el 1 por 1 y que cada alumno tenga un ordenador. ¿Sabe esto típico que hacen los políticos? Que lo hacen, como hemos dicho al empezar, lo hacen de espalda a nosotros. Los políticos lo hacen, viene el político de turno y dice, vamos a hacer esto. Pero lo hizo sin una cosa muy importante, don Julio, le voy a copiar una frase suya, lo hizo sin planificación. Que ya sabe que la planificación es la sustituta de la buena suerte. ¿Qué pasó? Pues que tuvo mala suerte. Y como se hizo sin planificar, ustedes imagínense que dicen a cada alumno, le damos un ordenador y ya está. Pero claro, ¿qué hace un alumno con un ordenador si el profesor no está formado? Si la escuela no tiene los recursos mínimos de conectividad a Internet, de infraestructura, para que el alumno utilice el ordenador. Pues así lo hicimos. Resultado, un desastre. Un desastre. Fue fatal.
¿Pero qué hicimos? Pues poco a poco hemos ido cambiando, hemos ido progresando, nos hemos dado cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación, la conectividad a Internet es necesaria, y esto antes del COVID. Ahora el COVID nos ha dado ya un empujón muy importante, ¿no? Y ahora, generalizar no es bueno, porque también tenemos escuelas rurales, también tenemos escuelas en barrios muy marginales, también tenemos zonas muy desfavorecidas, ¿no? Pero en términos generales, lo que tú sí que te encuentras en un aula hoy en día, en un porcentaje más de un, yo diría un 80% de escuelas, te encuentras conectividad a Internet, y en casi todas las escuelas es muy raro que en un aula no te encuentres un proyector con una pizarra digital o con una pizarra tal y un ordenador para el maestro en el aula conectado a Internet. Y esto es necesario. ¿Por qué? Porque tu aula la estás abriendo al conocimiento. Porque a lo mejor no podemos hacer una salida didáctica, no podemos ir a no sé cuántos, pero ¿sabes la potencia que tiene un ordenador conectado a Internet con un cañón para ti como maestro? Es una cosa increíble. Y esto es lo que tenemos como recurso medio. A nivel de instalaciones. Maestro, déjeme preguntarle algo. En Diga, cuanto diga. a los aprendizajes de los estudiantes, ¿cuántos factores usted cree que incluye? ¿Usted cree que es solamente el docente es el que No, cubre la totalidad? ¿Cuáles son los que incluye no. y cuál sería el porcentaje que influye el maestro para un aprendizaje de calidad? Evidentemente, el maestro es insustituible. Insustituible. Podemos hablar de formaciones online, de autoformaciones, donde hay unas plataformas que tienes videotutoriales y puedes autoformarte. Pero nosotros los maestros tenemos algo que es clave y fundamental. La educación es social. Es social. Porque en la educación no solamente damos contenidos. En la educación nos relacionamos. Y la relación es clave y fundamental. Y el maestro, y en vuestro caso también pasa en muchos casos, tiene que hacer de padre y tiene que hacer de madre. A veces. O de padre o de madre, ¿no? También allá en Y la España, importancia de... También, también. porque aquí decimos que tenemos Tenemos, algunos estudiantes huérfanos, pero de padres vivos. tengo una escuela aquí cerca donde yo vivo que los alumnos comen gracias a la escuela. Porque comen gracias a becas de comedor que damos. Y si no fuera por la escuela no comerían esos niños. Que esto no es el paraíso, que aquí tenemos realidades muy duras y muy complicadas. Y los maestros son clave y fundamental en la parte emocional. Hay un estudio pedagógico demostrado que cuando un alumno empatiza con el maestro, empatiza con el profesor, obtiene mejores resultados que cuando no empatiza con él. Además, la neuroeducación lo demuestra, porque cuando empatizas, pues el cerebro activa unos neurotransmisores pues, que te facilitan mucho, ¿no? El maestro es muy importante, pero otro factor clave en la educación es el ambiente que tenga en casa. No es lo mismo cuando en la casa, pues imagínate, los padres pues tienen estudios, hay un buen ambiente, una casa espaciosa, grande, tal. Bueno, ese alumno tiene muchísimas facilidades, pero a mí ese alumno no es el que me preocupa. A mí me preocupa el alumno de la familia desestructurada, ¿no? Que cuando llega a casa, a lo mejor tenemos un niño de 10, 11 o 12 años que se tiene que hacer cargo de los hermanos pequeños. ¿Cómo no va a influir eso en lo que es la educación del niño? Claro que influye. Influye muchísimo, ¿no? Y luego influye el contexto. Influye la familia, muchísimo. Influye el maestro, clave. Influye también el contexto. Es decir, ¿qué es el contexto? Donde el alumno se relaciona. Yo, claro, soy profesor, he estado en equipos directivos de muchas escuelas y tal, bueno, y a mí mucha gente me dice, Juan, dime una escuela que sea buena para mi hijo. Y yo les digo, no hay escuelas buenas ni malas. Es que va a depender de mucho, va a depender del profesor, del grupo en el que caiga tu hijo o tu hija. Y hasta una escuela, hay padres que salen diciendo es la mejor escuela del mundo, es maravillosa,
Y la misma escuela hay padres que salen diciendo que es un desastre de escuela. Porque la educación es muy social y hay muchos factores que influyen. Pero si me dice en qué factor, pues para mí el más importante es la familia. Una familia desestructurada, cuando una familia tiene problemas, desestructurada porque a lo mejor se han quedado sin trabajo, porque se han separado, porque puede haber violencia de género, puede haber violencia machista, puede haber maltrato. Esos niños están en riesgo de exclusión social, ¿no? Y esos niños son las víctimas del COVID, porque son los que han dejado la escuela al cerrar las escuelas. Y eso es un problema, ¿no? Traer a esos niños a las escuelas, ¿no? Para nosotros, para mí, por mi experiencia, es lo que más influye. Y luego influye muchísimo, 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 muchísimo el maestro. Hay un estudio de la OCDE que demuestra que el maestro que tengas en tu época clave de educación primaria, puede influir y se ha medido en el sueldo que tú ganes cuando seas un profesional. El maestro, vosotros, los que nos estáis viendo, podéis influir muchísimo, ¿no? ¿Qué recomienda entre docentes de un país y de otro? ¿Considera usted que, por ejemplo, el intercambio cultural entre ellos, es decir, yo voy a España, me relaciono con los maestros españoles, hablamos sobre la práctica docente, cómo ellos se desenvuelven? ¿Usted cree que eso sí ayuda a que uno y otro salgan fortalecidos en su práctica docente? Sí, mire, tenemos que luchar todos por una educación sin fronteras. La educación no puede tener fronteras. Las fronteras las marca la geografía, las marcan los políticos. Y lo único que nos traen las fronteras son guerras, peleas y disputas. Y tenemos que buscar una educación sin fronteras. Y no podemos hacer una educación local, pero a ver si me explico. Tenemos que hacer una educación local donde el contexto es clave para formar bien a nuestros estudiantes, pero es que vivimos en un mundo globalizado. Exacto. El mundo está globalizado. Vamos a ver, vuestros hijos, ahora mismo con vuestro celular, están jugando a no sé qué juego con un chico de aquí de España, o con uno de Puerto Rico, o con uno de Estados Unidos. Ellos ya están en ese mundo globalizado. ¿Tiene que estar la escuela, la enseñanza, de espaldas a la globalización? No. La escuela tiene que estar a lo último que está en nuestra sociedad. No podemos tener escuelas del siglo XIX con profes del siglo XX para alumnos del siglo XXI. No podemos tener esa brecha generacional. No. Tenemos que romper eso. Y para romperlo, la escuela tiene que estar dentro de lo que es la globalización. Pero eso hay que entenderlo bien. No tiene ningún sentido, y perdone, a lo mejor soy un poco radical, don Julio, a lo mejor no me invita más, pero creo que es absurdo decir que tienen que venir profesores a República Dominicana de otros países a dar las clases. Es que no tiene que ser eso. Eso es inviable desde todos los puntos de vista, y decir eso es despreciaros a vosotros que hacéis un trabajo increíble, profesores dominicanos. Pero eso no significa que en República Dominicana, en España, en Chile, en Uruguay, tengamos que estar cerrados a nuestro... No. Si he dicho antes que con un proyector y conexión a Internet estamos abriendo nuestro aula al mundo, porque tenemos que hacer que nuestros alumnos sean competentes, y la mejor competencia es que sea un alumno que esté abierto al mundo. Tenemos que hacer movilidades, y eso es obligatorio. Y hay dos tipos de hacer movilidades. ¿Qué son movilidades? Como intercambios. Que profesores de República Dominicana conozcan cómo trabajamos aquí en España, algunas metodologías, para lo que creáis que puede ser útil y podéis aplicar, lo apliquéis. Yo lo hago. Yo veo los programas de Hablan los Educadores y aprendo un montón de Rubén, de María Dominga Comas, aprendo de ellos. Y hay cosas que me dicen, oye, pues me encanta esto y lo voy a aplicar. Y aplico cosas de Inglaterra, de Australia. Australia, una pasada, ¿eh? Tenéis que conocer Australia. Australia es, vamos, el top 10 de lo que es la innovación educativa.
Y yo aplico y formo a profesores aquí en España en inteligencias múltiples, teoría de Gardner, que es un psicólogo de Estados Unidos que aplica una metodología de trabajar con los estudiantes en clase espectacular. ¿Y yo por qué hago eso? Pues porque creo que la enseñanza tiene que ser universal. Y eso significa movilidades. Movilidades significa que yo pueda ir a otro país. Si es muy caro desplazarme, pues lo hago online para conocer lo que están haciendo y yo poderlo aplicar. Eso sí que hay que hacerlo, pero es que eso es obligatorio y lo tenemos que hacer. ¿En Europa qué hacemos? En Europa, sí, aquí la Unión Europea apuesta por la movilidad. Muchísimo. Y como apuesta por la movilidad, aquí lo digo un poco flojo, porque los españoles somos los pobres de Europa. ¿Sabe quiénes mueven todo esto? Los alemanes. Lo digo flojito, ¿vale? Pero es que los alemanes son los que tienen dinero, ¿vale? Y los franceses son, digamos, los poderosos, ¿no? Bueno, pues han creado una cosa espectacular. Miren, han creado un portal por internet que se llama eTwinning. Y es una sala de profesores, un salón de profesores europeos, donde tú entras allí, tienes que registrarte y el director de tu centro educativo tiene que avalar que tú eres profesor y te encuentras con profesores de toda Europa, con un objetivo. Vamos a hacer proyectos. Proyectos. Pues yo, en eTwinning, yo soy profesor de física. Creo un proyecto con una escuela de Francia para hacer experimentos de química con alumnos de una escuela francesa. Eso es movilidad. ¿Saben cómo acabamos? Acabamos que 25 niños de Francia vinieron aquí a mi escuela y se quedaron a dormir con familias de mis niños de España. Y 25 niños míos de España se fueron a Francia a dormir con las familias de francesas y fueron a la escuela de Francia. Eso es un intercambio. Mi familia española mantenía al niño francés, la familia francesa mantenía al niño español y solo pagábamos lo que era el viaje y aquí algunas actividades lúdicas que hicimos. Eso es un ejemplo. Y gracias a esta plataforma que tenemos europea, que la Unión Europea ha apostado por eso. ¿Qué más hacemos? Pues la Unión Europea nos dice, mira, os damos becas. Tú, como maestro, ¿quieres ir a verte una experiencia a otro país? Vale. Pues hay una beca, se llama Job Shadowing, ¿no? Es ver cómo trabaja otro país. Y te lo financian, te lo pagan. Te pagan el viaje y la estancia. Y te vas a un país durante 10 días y ves cómo están trabajando. No lo hacen a todo el mundo. Tienes que presentar un proyecto, evidentemente. Te van a financiar. Tienes que presentar un proyecto, por qué lo vas a hacer, ¿vale? Y luego tienes tiene que repercutir en una mejora, ¿de acuerdo? Los politécnicos, donde los alumnos estudian una profesión, tienen que ir a hacer prácticas a una empresa. Bueno, pues tenemos también alianzas con unas entidades y van a hacer prácticas a otro país. Y se llaman becas Erasmus. Ese es el objetivo. Y ahí es como vamos a mejorar la enseñanza. Porque la enseñanza es global, globalizada. Pero tenemos que tener dos cosas. Planificación, para no basarnos en la buena suerte. Y luego una cosa que es gratis. Imaginación, ideas. Pero claro, don Julio, ¿sabe quién tiene que tener esas ideas? Los que mandan. Maestro, Sí. ¿cómo es la escuela en España? En sí, ¿cómo es el sistema educativo español? Bien. Mira, aquí tenemos el Ministerio de Educación para toda España, que es el que legisla lo que es la ley educativa. Y dentro de esa legislación luego tenemos 17, haciendo una similitud a lo que tienen ustedes como regionales, 17 regionales, ¿no? Que aquí en España se llaman comunidades autónomas. Y cada comunidad autónoma tiene su propia consejería de educación. Entonces, el gobierno de España saca una ley educativa y luego la consejería la adapta a su contexto. ¿Sí? Y digamos que hay un 50%, 55% aproximadamente, de ministerio a nivel nacional, que es mínimo para toda España, pero luego cada comunidad autónoma tiene una potestad de modificar el 45% de esa ley, contextualizándola. Pero luego vamos más allá y tenemos también luego lo que sería, en según qué zonas, hasta los ayuntamientos, los municipios, pues también contextualizan mucho más.
Y luego está lo que se llama la autonomía de centro. ¿Sí? Hasta hace unos años nuestro currículum era muy cerrado. El currículum era así y punto, ¿no? Pero hubo escuelas pioneras que empezaron a cambiar la forma de trabajar con los estudiantes. Teníamos un currículum basado en contenidos y las escuelas empezaron a aplicar planes de innovación que chocaban con lo que era el currículum oficial, porque ya se estaba trabajando por competencias y con metodologías activas. Entonces lo que se decidió fue, bueno, vamos a cambiar el currículum, ya nos vino todo lo de Bolonia y pruebas PISA, bueno, todo esto, todo el fundamento de competencias, cambiamos el currículum oficial a nivel de gobierno para toda España y lo que se hizo fue a las escuelas les hemos dotado de mucha autonomía de centro. ¿Qué significa autonomía de centro? Significa que yo como escuela puedo organizar el currículum como yo quiera, siempre y cuando sea coherente. Por ejemplo, organización habitual. Yo soy de física, ciencias, ¿no? Pues vamos a ver. Matemáticas, 3 horas. Física, 3 horas. Química, 3 horas. Luego queremos trabajar competencias. Si quieres trabajar competencias, tienes que hacer proyectos transversales donde va a haber cosas de matemáticas, cosas de física, cosas de química. Pero si lo haces con pastillas muy separadas, nos va a fallar. Aquí ahora como centro educativo tú tienes la potestad de cambiar eso. Y entonces dices, bueno, yo voy a hacer de las 9 horas habituales de matemáticas, física y química, perdón, yo lo que voy a hacer es un ámbito científico-tecnológico y ahí los alumnos trabajan proyectos transversales donde pues a veces tienen Team Teach, que se llama, un equipo de profesores que están con el proyecto, buscamos que las actividades que hagan y luego los indicadores de progreso de los estudiantes se ajusten al registro de grado y trabajamos así. Pero tenemos mucha autonomía de centro, que es clave y fundamental. En esa autonomía, don Julio, está la contextualización, ¿no? De tu entorno. Maestro, hablan los educadores, es un programa que tiene un tiempo limitado, ya desde el canal nos dicen que se nos ha ido el tiempo, siempre a nosotros, con usted nos hace falta mucho tiempo para seguir conversando, porque en estas conversaciones pedagógicas con usted siempre son muy amenas y el tiempo se nos hace corto. Hace corto. Me toca darle las gracias nuevamente por su participación. Ya usted ha participado con nosotros en varias ocasiones. Gracias por siempre estar ahí con nosotros, ayudándonos, asesorándonos, orientando de cómo funciona el sistema educativo español y cómo funciona también el sistema cómo debería funcionar los sistemas educativos en el mundo. Esto es, esta frontera hay que romperla, como usted lo ha dicho, para tener una educación universal.